Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de José Lois Malcún, economista y exgobernador del Banco Central de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Recientemente hemos visto un grupo de bancos americanos que se han ido a la quiebra. Esperábamos todos una crisis económica, recesión en Estados Unidos, problemas, pero no vimos venir una crisis bancaria en Estados Unidos en este momento. Con la experiencia que usted tiene en este sentido, ¿qué ocurrió en Estados Unidos con estos bancos específicamente? Gracias. Tú sabes que hace 3 años el foco de atención mundial estaba centrado en la pandemia. Tuvimos 1 año y medio prácticamente donde todo era pandemia. Una vez la economía comenzó a reaccionar y los países comenzaron a superar la pandemia, vino el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso desplazó de las primeras páginas el tema de la pandemia. Después de ya meses, 6, 8 días, casi 1 año de guerra, y a consecuencia de esos 2 acontecimientos, pandemia e invasión a Ucrania, el primer plano lo comenzó a ocupar la economía. Porque la herencia de esos 2 acontecimientos, uno tras de otro, generó una inflación galopante en todos los países. Básicamente en Europa, Estados Unidos, América Latina, se extendió a Asia, y ahí vienen entonces decisiones de los bancos centrales de usar el único instrumento que tienen para combatir la inflación. ¿Cuál es? La política monetaria. Y comenzaron a ajustar las tasas. Obviamente, en el caso de la FED, esas tasas aumentaron de casi 0.25, que era el rango que tenían, alcanzaron hasta 4.25 ahora mismo. Eso disparó los costos del financiamiento. Y eso implicó que en muchos bancos, algunos medianos y regionales, como el Silicon Valley Bank, que es un banco regional, no es un banco de los primeros 20 bancos o 30 bancos de Estados Unidos, muchos que orientaban su financiamiento hacia emprendedores tecnológicos, porque estaba orientado mucho a financiar empresas tecnológicas. ¿Ese es el Silicon Valley Bank? Sí, por eso está en el sitio en que está. Eso comenzó a frenar a muchas de esas empresas que no podían pagar el costo del financiamiento, dadas las altas tasas de interés que estaban prevaleciendo en los bancos. Ahí comenzó los problemas de que muchas de esas pequeños negocios, empresas, emprendedores, comenzaron a retirar fondos de los bancos para colocarlo en lo que le llaman renta fija, que son bonos, porque no podían continuar algunos de sus proyectos dadas las altas tasas de interés. La FED definitivamente tuvo culpa de ese problema, porque la pasada semana, el martes, el presidente de la FED dio un discurso anunciando que iba a haber fuertes aumentos en la tasa de interés. Eso quería decir que iba a aumentar entre 50 y 75 puntos más. Eso hubiera elevado la tasa a 5.50, la tasa de interés. Eso generó al otro día un pánico en las bolsas. El día 9 de marzo, al otro día del discurso, si tú ves los gráficos, todas las bolsas se derrumbaron. El Dow, el Nasdaq, el S&P 500, el IBEX
la bolsa, el stock europeo, todo se derrumbó. Se derrumbó el Bitcoin, se derrumbaron los precios del petróleo. El único que ganó fue el oro, que subió de precio, obviamente, porque es un refugio cuando hay este tipo de... Esa situación tumbó las acciones de Silicon Valley al otro día en 60%, como tumbó la del National Republic Bank en San Francisco en un 30%, y también la de otros bancos, uno en Nueva York que también está intervenido, las tumbó en 25, 40%. Porque la gente comenzó a retirar de forma masiva. Claro, y esa caída en las acciones, obviamente, obligó, en este caso, al banco Silicon Valley Bank a vender bonos que tenía colocados en los mercados, lo obligó a una venta masiva de 20,000 millones, donde perdieron, obviamente, 1.800 millones de dólares en esa venta. Porque cuando tú te vas al mercado, un mercado bajista, a vender esos bonos, obviamente pierde dinero, porque esos bonos eran colocados a tasas anteriores a las tasas actuales. De ahí, el banco comenzó a flaquear, comenzó a tener problemas de liquidez y de solvencia. Ahí intervino lo que le llamaríamos aquí la Superintendencia de Bancos de Estados Unidos o su equivalente, y vieron que realmente el banco había hecho operaciones que estaban sobredimensionadas en términos de inversión y que posiblemente podría llevar a la justicia a los directores de esos bancos porque violaron ciertas normas prudenciales establecidas por la FED, por la Reserva Federal. ¿Violaron normas desde su punto de vista? Obviamente que sí. Violaron normas en cuanto al nivel de capital, inversiones en activos, etcétera. Pero no hicieron fraude. Hasta ahora depende. Supuestamente el presidente Biden, que tuvo que intervenir, habló de que cualquier irregularidad o incumplimiento de las leyes iba a implicar el sometimiento a la justicia de los ejecutivos del banco. Eso lo anunció el propio presidente. La FED, al ver que eso tuvo un efecto sistémico, porque ya no era el Silicon Valley, sino era otro banco de San Francisco, otro banco de Nueva York, se creó un pánico. El mismo JP Morgan, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, tuvo una caída también en las bolsas, que se reflejó en el S&P 500, que cayó debajo de 4,000. Cuando el S&P 500 está debajo de 4,000, que son las 500 empresas más grandes, eso implica, preocupa a los mercados. Estaba siempre entre 4,100, 4,150, pero cayó a 3,800 y pico en un día. Entonces, pero el JP Morgan Bank es un banco que tiene músculo. Eso no lo hace ni mella. Son bancos sólidos. La banca americana está sólida. Y han pasado por una serie de auditorías y de revisiones donde definitivamente no hay ninguna duda de que ese efecto sistémico no va a pasar de ahí, no va a manifestarse en lo que es la gran banca de Estados Unidos. ¿Usted considera que la decisión de los Estados Unidos de cubrir los depósitos y devolver por encima de lo que sus leyes lo establecen, que es una medida muy similar a la que se tomó aquí cuando la quiebra de los bancos, que es devolver todos los... ¿Usted considera que en este momento estuvo bien por parte de los Estados Unidos? Es que si no lo hubiera hecho, al otro día las bolsas se hubieran seguido derrumbando y quizá el efecto sistémico se hubiera extendido. Eso fue lo que frenó. Fíjate que una vez la FED dijo eso, al otro día otra vez las acciones de los mismos bancos comenzaron a subir. Las acciones de las empresas comenzaron a subir. O sea, se sintió un alivio, se sintió una flexibilización de los mercados y respondió positivamente por ese anuncio.
porque lo tuvo que decir, vamos a salvarlo a todos los depositantes, no importa el monto. Allá el monto del seguro de crédito está en $250,000, que es el nivel máximo que se puede proteger por el seguro de depósito, pero ellos dijeron que no, que iban a salvar a todos los depositantes, excepto a los inversionistas, dueños del banco, eso lo pierden todo, obviamente. Y si cometieron alguna irregularidad o incumplieron las normas prudenciales, pueden ser sometidos a la justicia también, como parece que puede pasar con el caso del Silicon Valley Bank. Efectos de esto que está ocurriendo en Estados Unidos con el sistema de los bancos hacia la República Dominicana y hacia la misma economía americana. ¿Qué usted ve? Mira, yo dije que lo mejor que pudo haber pasado es eso, que explotara un banco o explotaran dos bancos. ¿Por qué? Porque a raíz de eso ya la FED no se va a atrever a aumentar la tasa de interés 50 puntos. Eso es comenzando por ahí. Ya Jeremy Powell tiene que pensar muy bien la estrategia que va a adoptar. Que lo que debe hacer es o aumentar un máximo de 25 puntos o entrar en una fase de, digamos, como yo le llamo esa fase de neutralidad, o sea, una fase donde no se toque la tasa. Se deje por un tiempo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ese discurso de la semana anterior de Powell debió esperar el resultado primero de la inflación de febrero y debió esperar un poco para tomar una decisión de si iba a aumentar la tasa en 50 puntos. Pero usted dice, por ejemplo, no, aquí lo mejor que pasó fue eso. Aquí no debe de llegar el efecto de esa crisis. Pero yo veo, por ejemplo, que en bancos como el Credit Suisse está solicitando 50,000 millones de... Vamos a pasar a Credit Suisse. Lo primero es que la banca dominicana puede estar tranquila, todos los dominicanos pueden estar tranquilos que eso no va a tener absolutamente ningún efecto aquí. Eso ahí se va a quedar. Puede que 2 o 3 bancos más aparezcan con problemas en Estados Unidos de liquidez y la FED le tire dinero para regularizar su situación. Pero yo no creo que eso va a pasar más de ahí. La banca dominicana es una de las más sólidas de América Latina. Y ahí están los datos. Pues yo no hablo sin datos, yo hablo con cifras. Una de las más sólidas en términos de solvencia, en términos de liquidez, patrimonio, en todo, una de las más sólidas. Nosotros pasamos la crisis del 2008 que quebró todo el sistema bancario mundial casi. En Estados Unidos todos los bancos se fueron a pique y hubo que salvarlos. A todos, hasta los más grandes, como también pasó en Europa. Nosotros no quebramos bancos aquí. Los bancos se mantuvieron. O sea, que esta crisis que ahora es como comparar una hormiga con un elefante, que fue el 2008. Entonces, aquí tienen que estar tranquilos los dominicanos en eso, no preocuparse. Ahora nos vamos a Europa. La inflación europea está más alta que en Estados Unidos. Ayer, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunció un aumento de 50 puntos en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque en Europa estaba en 3% la tasa del banco y subió a 3,5%. Todo el mundo dijo, oh, pero esta mujer está loca. Subir a 50 puntos en este momento. Bueno, ella dio un discurso muy bueno y dijo, mire señor, aquí primero la banca europea no tiene problema, es resiliente a cualquier problema. Nosotros estamos dispuestos a darle dinero a todos los bancos para facilitar la liquidez. O sea que aquí el Banco Central Europeo está preparado para eso. O sea, le garantizó a los ciudadanos europeos que los bancos, las informaciones que hay de los reguladores es que están bien sólidos y que el Banco Central Europeo puede darle recursos para
si lo necesitan, liquidez para cualquier problema. Eso es lo primero. Lo segundo, anunció que el crecimiento va a ser más alto del que se había previsto. Se había dicho que este año Europa iba a crecer 0.5%. Ella anunció que iba a ser un 1%. Ese fue otro anuncio. El aumento de la tasa no afectó al mercado, no, se pensaba que los mercados iban a caer y realmente no pasó así. Hubo movimiento del mercado, más o menos, pero no se vio que esa decisión creara un derrumbe en los mercados, que ahí sí se hubiera complicado la cosa. Entrando al Credit Suisse Bank. El Credit Suisse Bank es un banco de Suiza. Suiza no pertenece a la Unión Europea. El Banco Central Europeo no tiene que entrar ni intervenir para salvar el Credit Suisse Bank. Quien lo tiene que hacer es Suiza. Y yo te digo que el problema del Credit Suisse Bank no es por el fenómeno de ahora, que pasó como pasó en Silicon Valley Bank. El problema del Credit Suisse Bank viene de hace meses. Si tú ves la curva, julio por ahí, desde aquí ha ido cayendo sus acciones casi a Entonces cero. ellos lo que aprovecharon fue el momento para solicitar. Entonces, si quieren salvar a Credit Suisse Bank, bueno, ya el jeque, no sé, un jeque que tiene 11.000 millones, hay uno de los principales accionistas, dijo que no iba a invertir más dinero. Eso obviamente tumbó más las acciones, pero parece que hay posibilidades de inyectarle 25.000 millones o 30.000 millones de dólares al banco para, digamos, mejorar su situación financiera, liquidez o solvencia, y que de nuevo ver si las acciones del banco vuelven a crecer. Pero yo te voy a decir una cosa, yo pienso, que el banco va a caer. Tarde o temprano, el banco va a caer. Salvo que no le metan una inyección grande de dinero, definitivamente es un banco que va a la quiebra. ¿Cuál es la diferencia entre solvencia y falta de liquidez? Que la gente entienda. Tú puedes tener un banco... Porque si tú tienes todo el dinero prestado, tú no lo puedes devolver al mismo tiempo. Tú puedes tener Eso un es banco liquidez. con buena solvencia, pero a veces tiene problemas de liquidez y con inyectarte dinero para resolver algunos retiros o depósitos, etcétera, tú facilitas esa liquidez y ya resolviste el problema. Pero su solvencia no es buena, está dentro de los rangos más o menos que exige los acuerdos de Basilea, y la solvencia es lo importante. Eso es lo importante, porque si un banco cae por debajo del nivel de solvencia que establecen las normativas, ese banco entra en problemas. Pero la solvencia se puede resolver con una inyección de recursos momentánea del Banco Central, que después el mismo banco lo devuelve cuando regularice su situación. Porque te voy a decir una cosa, la economía se va a frenar en todo el mundo, incluyendo aquí. Ya aquí se comenzó a reflejar en enero con el IMAE, que creció un 0.4%, 0.4%. En algún momento, en el tercer trimestre, si la inflación sigue cayendo, la de nosotros ya está en 6.38, cayó un punto casi en enero a febrero, o sea, fue una gran caída, pero la economía se contrajo. Entonces yo creo que si la inflación sigue cayendo, tanto en Estados Unidos, que cayó 4 décimas de punto, en Europa cayó también, aquí cayó también, en muchos países de América Latina, en el tercer trimestre de este año, los bancos centrales deben comenzar a desmontar de nuevo las tasas de interés. Digamos, aquí está en 8.50 la tasa de política monetaria, ¿no? Bajarla a 50 puntos, después bajarla a 7.50 y el año que viene desmontarla hasta que la economía vuelva otra vez a mover las maquinarias, o sea, vuelva a dinamizarse. Eso es lo que yo proyecto. En los otros aspectos económicos, no lo de la crisis bancaria, lo que puede venir, recesión, sobre todo en Estados Unidos, puede afectar
temas de comercio, remesas hacia nuestro país en este año? Mira, obviamente, los 2 primeros meses del año, las remesas aumentaron, creo que según un informe del Banco Central, un 3-4% respecto a un año. ¿Qué puede afectar la remesa? Bueno, que aumente el desempleo en Estados Unidos a un 4,5%, 5%. Eso puede afectarla. Porque dentro de esos 5% de desempleo, que son muchos millones de gente, pueden haber muchos dominicanos ahí metidos, ¿no?, en el paquete. No. Y eso obviamente puede en algún momento influir en que algunas familias que pierden su empleo no puedan hacer sus remesas como lo vienen haciendo. Pero yo no creo, yo creo que la economía americana es una economía muy fuerte y yo creo que el empleo se va a mantener relativamente controlado, el desempleo va a seguir bajo. El turismo no va a caer, va a seguir creciendo, porque el país se ha convertido en un foco de atracción para el mundo entero, por la promoción que se ha hecho, por la seguridad que está brindando las zonas turísticas. En fin, hay muchos factores que nos favorecen, además todos los polos que se están desarrollando nuevos. El turismo aquí va a seguir generando 10,000 o más millones. Este año se puede meter hasta 10 millones de turistas. Desde su punto de vista, nosotros los dominicanos podemos tener confianza, tranquilidad de que de ahora en adelante, luego de pasar todo de crisis económica, Ucrania, pandemia, nosotros lo que vamos es buscando soluciones hacia mejor, o podemos todavía esperar algún efecto en nuestra economía? Es que lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo un efecto en la economía, que es que ha habido una ralentización de la economía. La economía ha venido hace un año cayendo gradualmente. Pero usted dice que lo que ahora debe comenzar a ascender. Bueno, lo que estoy diciendo es que eso es producto de las políticas monetarias que se han estado aplicando para controlar la inflación, la cual han ido bajando de 9 y pico que tuvo aquí. Recuérdate que aquí llegó la inflación a 9,60. ¿Tú sabes lo que son 9,60%? Eso no es un relajo. No, y sin los combustibles. Y con los combustibles, si tú sueltas los combustibles, la inflación hubiera llegado, yo hice ese cálculo, a 13.8%. 14. Entonces, ¿qué pasa? Ahora está en 6.30 y pico. O sea que... Los niveles normales de nosotros son 4. Exacto, el rango es 0,4%. Tú te mueves ahí, generalmente ha estado en 2, 2,5, 3, 3,5 en los años pasados. Se ha movido en ese, excepto los años de crisis. Porque hubo años, en el 2008, 2009, que la inflación también se disparó, cuando la crisis financiera. O sea, pero el rango normal, en condiciones normales, es de 0 a 4. Lo que te quiero decir es que no es que estamos exentos. Yo no le puedo decir aquí a los ciudadanos y los que ven este programa, ¿no?, que yo le puedo decir que la economía tiene sólidas bases para mantenerse, diría yo, lo menos vulnerable posible a las crisis internacionales. Tenemos sólidas bases macroeconómicas, podemos sufrir efectos secundarios, como lo estamos sufriendo, pero la economía va a volver otra vez a reactivarse, quizá primero que muchas otras, y todo va a volver a la normalidad. Bien. Pero eso tiene un costo, estemos claros en eso. En economía nada es gratis. Como dice Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, esa famosa frase que él dijo: no hay desayuno gratis, todo tiene un precio. No hay decisiones que se tomen en economía que no tengan un costo. Lo que se tiene que manejar es todo para que las cosas se vayan equilibrando y se vayan superando los momentos de crisis hasta que todo se normalice. Y eso es lo que se está haciendo. Aquí, en Europa, en Estados Unidos, en China. China tiene su problema. China tiene dos problemas.
el inmobiliario y el financiero. En China hay una crisis financiera por problemas del sector inmobiliario, porque se pusieron a construir, qué sé yo, cuántos edificios, miles y miles de edificios de apartamentos, ciudades enteras, que están vacías. No han vendido algunas no han vendido ni el 10% de los apartamentos. Miles, porque cuando hablamos de China, miles no es nada, son millones, de millones para arriba. Pero vamos a decir miles de apartamentos. Se volvieron locos. ¿Por qué no quiebra el sistema financiero chino? ¿O por qué no entra en una crisis? Porque es un gobierno comunista. El Estado es el dueño de todo. Lo controla todo. Aunque tú vayas e inviertas en China y hagas una fábrica y exporte, pero todo está controlado por el Estado. Y por eso, y tiene recursos, porque China es una economía fuerte, tiene recursos y puede apalancar los bancos. Bien. Recientemente nosotros recibíamos muchos productores y sectores dominicanos hablando de una preocupación que son los vencimientos que tiene el acuerdo del DERE-CAFTA. Y años tenemos hablando de que muchos sectores aquí no se prepararon para la apertura ya final. Tenemos 20 años que pudimos habernos especializado, preparado, a ser eficientes, competitivos, y no lo hicimos en muchas áreas. Una de esas áreas que yo digo que no aplica es el arroz. Y vi al presidente ser muy enfático con unas declaraciones diciendo que vamos a proteger el arroz con respecto al DERE-CAFTA. Uno que conoce las cifras, lo que representa en la dieta del dominicano este producto, en el mercado, el empleo y todo lo que hay ahí, dice qué bueno que vamos a proteger este producto independientemente de lo que sea el acuerdo. Su opinión en este sentido y en qué medida usted, que conoce el acuerdo y sabe lo que es lo difícil que será negociar esto, ¿en qué medida usted cree que eso sea posible y que sea una buena decisión de nosotros enfrentar a los Estados Unidos en esto? Yo no solamente conozco el acuerdo, formé parte de una comisión que tuvo que hacer un lobby del carajo en Washington para que nos metieran en el acuerdo, porque nos habían dejado fuera. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Y el presidente Mejía hizo lo indecible para que República Dominicana entrara. Mira, México, cuando firmó el TLC, se suponía que en un periodo de tiempo, 20 años, 25 años, el maíz americano iba a entrar a México libre de arancel. México se murió. México cayó en una crisis. México no sigue produciendo maíz. Aquí hay productores que son eficientes en arroz. Aquí hay productores que pueden competir con el arroz importado de Estados Unidos libre de arancel. ¿El problema cuál es? Que tenemos, no sé, 100 o 125,000 pequeños productores con parcelas de 50 tareas, que la mayoría son subsidiados por el Ministerio de Agricultura o el Banco Agrícola, ya sea otorgándole semilla o otorgándole crédito subsidiado, etcétera, que obviamente sus costos son más altos porque la producción así parcelaria en minifundios no son rentables. En Estados Unidos el arroz, si tú ves los campos de arroz que yo he ido, que allá está subsidiado, también, y bien subsidiado. Con el Green Bill, el Green Bill es como el subsidio verde que le dan a los productores. Tú ves esas maquinarias en fila, 50 maquinarias moviéndose, cosechando arroz. El arroz entra a unas tuberías, va a unos molinos, ahí se procesa, etcétera, y salen los sacos de arroz. O sea, nadie le pone la mano al arroz, y ya el arroz está empacado en saco. El arroz nuestro es tan bueno o mejor que el de ellos. La calidad del arroz de este país es buena. ¿Qué pasa? El presidente no puede, o no debería, yo no quiero decir que no puede hacer muchas cosas, todo lo puede hacer, pero no debería, obviamente, pelearse con Estados Unidos por el tema del arroz.
Porque ellos pueden decir, mira, pero tú me estás exportando carne más barata que la que producen mis productores allá en Estados Unidos. Y es verdad. La carne que nosotros entramos en Estados Unidos es más barata que la que producen ellos. La carne allá es cara. Y es cara por la alimentación que tiene, por el tipo de procesamiento. Aquí la vaca come hierba. Entonces nosotros, ellos pueden decir, ustedes me van a vender carne o me van a vender X producto a un precio más barato que el que yo produzco y yo no puedo entrar mi arroz. Entonces hay un acuerdo. ¿Y qué pasa? Que en ese acuerdo está Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si Estados Unidos hace una concesión al arroz en República Dominicana, los países, el resto de los países del acuerdo pueden exigir lo mismo. Es un asunto delicado. Yo le recomendé al presidente que de alguna manera primero hay que conocer la realidad del arroz. ¿Alguien me puede decir a mí cuál es la realidad del arroz en este país? Yo no la sé, pero yo tuve unos años, muchos años atrás, trabajando en el sector agropecuario y yo sé que aquí hay productores muy eficientes. El problema es esas pequeñas parcelas, esas pequeñas fincas. ¿Qué tú puedes hacer? Bueno, puedes crear cooperativas y unir toda esa parcela en una sola para convertir... subsidiar. Para convertir esa tierra, no en fincas, en parcelas de 50, sino convertirla en 2.000 tareas de tierra que tú puedas mecanizarla, subsidiar, porque el gobierno tiene derecho a subsidiar eso, porque ellos lo subsidian en Estados Unidos. Subsidian toda la agricultura. Estados Unidos no competiría con ningún país si no subsidia la agricultura. Eso ha sido toda la vida. El famoso Green Bill, el billete verde. Entonces nosotros tenemos derecho a subsidiarla también. O sea, el presidente puede cumplir su palabra y proteger al pequeño productor, subsidiando lo que sea. Entonces, lo que sí tenemos que evitar es, digamos, conflicto. Tenemos que evitar conflicto y evitar represalias, porque a veces en eso, eso tiene su, ¿tú entiendes?, efecto de doble vía. Yo respetaría el acuerdo, si tiene que entrar el arroz sin arancel que entre, y busco la forma de proteger a mis productores. Bien. Haití es un socio comercial importantísimo, creo que es el segundo socio comercial más importante que nosotros tenemos, un país que tiene muchísimos problemas de todo tipo, pero en la parte económica, segundo socio comercial, la mano de obra es importante en varios sectores de aquí, es indudable. ¿Cómo entiende usted que nosotros debemos de enfocar el problema haitiano en la balanza con lo que tiene que ver con la economía, la mano de obra y la crisis y lo que nos cuesta a nosotros Haití? Mira, nosotros no necesitamos más mano de obra de Haití. Ya hay la suficiente en el país. Ni en agricultura ni en ningún sector. Eso es un hecho. Todo el que está entrando ahora está entrando por razones diferentes. O sea, no es porque lo están contratando empresas que necesitan mano de obra. No, no, no. O están entrando porque están traficando con los haitianos, como se descubrió ahora recientemente, huyendo de la crisis alimentaria que vive Haití, huyendo de una guerra, huyendo de la posibilidad de secuestros, asesinatos. Pero nosotros no podemos permitir que esa masa humana entre al país. Nosotros tenemos más de 1 millón y pico de haitianos. Gastamos más de 25 mil millones al año dándole servicios de salud, educación y una serie de otros beneficios. El país no lo soporta. No es que sea humano o inhumano. No se trata de eso. No somos un país rico ni desarrollado. Si lo están echando de Estados Unidos, lo están echando de Brasil y de Chile, ¿cómo nosotros podemos permitir aceptar una masa migratoria que haría explotar la economía? Y eso nos obliga a poner esa frontera, a sellar esa frontera. Porque el gran peligro también es que dentro de esa masa de inmigrantes
entren personas que quieran alterar la paz pública en nuestro país, como ya hemos visto que han atrapado a algunos miembros de bandas en la frontera. Sí. Eso es un peligro inminente, un peligro inminente. Ya tenemos aquí suficiente migración haitiana para satisfacer demanda de mano de obra y mucho más de la que se necesita, y a lo que le hemos dado refugio. Pero ya, la situación ahora en Haití esa situación es sumamente delicada, y el gobierno tiene que tomar medidas drásticas para evitar que esa migración aumente o se filtre. Además, ahí viene tráfico de armas, ahí viene tráfico de droga. Esa frontera, hasta que no haya una división clara, un muro bien hecho con una división, va a seguir siendo un tránsito. Tráfico de humanos, tráfico de niños, es de todo, ahí se trafica de todo. Entonces, hay que tomar medidas fuerte, y yo creo que el gobierno en ese sentido tiene eso claro. El presidente ha sido firme en ese asunto, y lo que podemos esperar es que alguna intervención haya en Haití, porque Haití va a explotar en algún momento. Bueno, ya explotó, lo que digo, va a ¿cómo dice? Implosionar. Y esa parte con ellos, ¿hasta dónde nosotros podemos manejarnos y decir, ok, vamos a sellar esto? Usted lo que dice, nos manejamos con lo que tenemos y no cogemos más gente. No solamente no coger más gente, es que hay mucha gente aquí ilegales. No es solamente limitarnos a decir, mira, no vamos a dejar entrar más gente. Aquí hay 200,000-300,000 personas ilegales dando vueltas por ahí. Es una situación muy delicada. ¿Por qué en República Dominicana vemos los últimos años un crecimiento natural de la tasa de cambio, un punto, inclusive cuando uno ve los presupuestos del próximo año, dice, se proyecta que el año que viene el dólar estará al 57/1, uno siempre ve que va proyectando un ascenso de un punto por año y eso así. Y vimos este año un descenso en la tasa de cambio en República Dominicana, una apreciación del peso. ¿A qué se debe? ¿Qué milagro es que nosotros tenemos aquí? Es muy sencillo. Coge la cifra que del año pasado. Turismo, te voy a mencionar 4. Turismo, exportaciones, remesa e inversión extranjera. ¿Sabe cuánto sumaron las 4? 24,000 millones de ingresos en divisa. A eso súmale el financiamiento neto, que es los préstamos que tú recibes menos lo que tú pagas, que fueron alrededor de 5,000 millones. Aquí entró el año pasado, aquí entró casi 40,000 millones de dólares, entró a esta economía. La tasa se apreció y ahora se está volviendo a apreciar. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo están bajando, los precios del gas están bajando, los commodities, los alimentos están bajando de precio. La FAO acaba de dar un reporte que desde 170, 80 que tuvo después de la guerra, ha ido bajando, y en febrero estaba en 129. Es un puntaje que ellos le dan en base a los precios de todos los granos. Cogen el maíz, la soya, la leche, la carne, y hacen un índice. Y ese índice ha bajado de 180 a 129. Lo que te quiere decir que los alimentos también han bajado de precio, los insumos, el transporte. ¿Cuánto costaba un furgón en julio del año pasado? 16,000 dólares. No, 20,000 llegó a costar. Hoy están otra vez 2,500, 3,000 dólares. Esa entrada de dólares es lo que hace que tengamos suficiente dinero en el mercado. Los bancos están cargados de dólares. Entonces, obviamente, la tasa tiende o a estabilizarse o el dólar o el peso a apreciarse, como ha venido sucediendo. 55, subió a 57, volvió a bajar a 55, y el año pasado llegó a casi 58 a principio. O sea que hemos tenido una tasa
donde se ha apreciado el peso casi un 3%, 4%. Eso no es bueno por un lado. Tiene su pro y su contra. Vamos a ser claros. Para el exportador, no, y mira que estamos exportando mucho más. El año pasado exportamos casi 12.300 millones de dólares, que es un récord, entre zona franca y exportaciones nacionales. Pero al exportador no le conviene un peso muy fuerte porque recibe menos dólares. Al importador sí, porque compra los dólares más baratos. Entonces hay que buscar un equilibrio siempre, ¿no? Lo ideal es que la tasa esté dentro de un nivel de equilibrio, que ni afecte importadores ni afecte exportadores. Bien, finalmente, ¿cuál es su opinión de los fideicomisos públicos? Si usted entiende que eso es beneficioso, si le encuentra una diferencia con respecto a la figura que existía de los fideicomisos que se venían aplicando, y en el caso de Punta Catalina, que vimos que pasamos directamente a una empresa pública, si usted entiende que eventualmente nosotros debiéramos privatizar por lo menos un porcentaje, ya vender un porcentaje de este activo. Mira, yo en ese aspecto, tú sabes que soy muy controversial. Yo he dicho que yo la EDE la privatizaría, la distribución, porque esas sedes no van a ir nunca a ningún sitio. Y las pérdidas que generan cada año, que son sobre los 800, 900 millones de dólares, sin contar el precio, la congelación de precios, aquí tenemos que privatizar esa vaina. Que tuvimos una experiencia en el pasado que no funcionó. ¿Y qué? Porque lo hicimos mal. Lo hicimos mal. Nos metimos con una unión fenosa que estaba relacionada con el rey de España, que no cumplió los acuerdos que debía cumplir, y después volvimos otra vez a estatizarla. Está bien, pero eso tiene que privatizarse para que eso funcione. Y que esas empresas que participen en eso vengan con su dinero e inviertan 500, 1.000 millones para regularizar la distribución, mejorar la distribución y que todo el mundo tenga un contador y pague la luz. Y que el robo y la evasión se acabe en este país. Eso no lo va a hacer el gobierno. Ningún gobierno. No ningún gobierno lo va a hacer. Por la naturaleza. Es como el alacrán. El alacrán no va a dejar, por su naturaleza, va a seguir siendo alacrán. Entonces, yo he dicho eso. Y he dicho que el 49% de Punta Catalina, yo la vendiera. Cotizo el precio. Es una empresa que está generando 200 millones de dólares de beneficio. ¿Por qué? Yo se la doy al sector privado que compre el 49, yo se la doy para que la administre. Ahora, manteniendo nosotros el 51. Si la empresa esa quiere invertir 20 millones de dólares para mejorar la planta, pues nosotros vamos a invertir 20 millones también, para mantener el mismo nivel accionario, donde nosotros siempre seamos mayoría. Porque el Estado, por naturaleza, no es un buen administrador. Es mejor ser un participante accionario. Yo creo en los fideicomisos y en las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Hay mucha gente economista que no creen, lo critican, amigos míos. Dicen que eso oscurece, no es transparente, que a veces los fideicomisos no son claros en presentar sus informes financieros, impuestos, qué sé yo. O sea, que como que tienen miedo a que los fideicomisos se puedan manejar o manipular por aquellos sectores que son los que participan. Pero te voy a decir una cosa, ¿y la inversión quién la va a hacer? El gobierno. Cada año invertimos menos en capital. Fíjate que dentro del gasto total, en los años de Balaguer, la inversión pública era un 30%. ¿No te acuerdas? ¿Y hoy qué tenemos? ¿Un 8? Un 13,5. Si no tenemos asociación público-privada para desarrollar Pedernales, nunca lo vamos a hacer. O Manzanillo,
o lo que sea, todos esos centros nuevos, o sea, puertos, aeropuertos, acueductos, esa infraestructura que se necesita para desarrollar esos polos turísticos no se van a lograr con dinero público. ¿Y de dónde? Tendría el gobierno que buscar 1.000 billones para poder desarrollar la zona de Pedernales. Tiene que haber una alianza público-privada. Y yo creo que los fideicomisos, bien hechos, con una ley bien hecha, porque también no te quiero decir que no pueden haber por ahí cosas irregulares que se puedan cometer, pero con una ley que se apruebe, que garantice que esos fideicomisos no implican compromiso del Estado, de asumir deuda. Peaje sombra. Exacto, peaje sombra, nada de eso. Yo creo que eso es una necesidad en este país. Bien. Señor Lois, gracias. Gracias a ti. José Lois Malcún, economista, gracias por estar con nosotros en Síntesis el día de hoy y a ustedes por su audiencia.